Bienvenidos a una emisión más de La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Estamos transmitiendo desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo. Y como siempre tenemos un personaje de la vida pública, política, económica y social del país, también de la vida polémica, porque ahora se vive bastante de eso. Tenemos a Gilberto Ríos, destacado dirigente dentro del Partido Libertad y Refundación y hoy también director ejecutivo del Foro Social para la Vivienda. Hablamos del FOSOVI y también asesor presidencial en materia de comunicaciones. Gilberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy alegre de estar en su programa y qué momento más oportuno para venir a emitir opinión, porque estoy al tanto de lo que está pasando en el país y tengo mis tesis de hacia dónde vamos también. Usted es periodista, ¿verdad? No, yo estudié ingeniería en la Universidad Nacional y no sigo estudiando porque tuve que trabajar. Pero le entiende bastante a las comunicaciones. Sí, me he dedicado a eso, pero porque era una necesidad del movimiento popular también. Yo empecé con un mimeógrafo ahí en el FRU, en la Universidad Nacional. Eso le iba a preguntar, ¿de cuándo usted está involucrado en la política? Desde que tengo 15 años. Mi hermano mayor me llevó a militar al Frente de Reforma Universitario, que yo estaba todavía en el colegio, y desde entonces nunca dejé de ser militante del movimiento popular. ¿En qué año fue eso? 95, imagínense. Tenía cuando ahí era de agarrarse, ¿verdad? Sí, todavía había bastante represión en la universidad y había un ambiente en los 90 terrible para el movimiento popular. ¿Qué ha pensado de todos los rectores que han pasado hasta la actual? Mire, la universidad tuvo una intervención en el año 2003, ¿verdad? Creo que fue la intervención universitaria. Y la verdad es que los resultados que hasta ahora se están viendo 20 años después fueron los que se esperaron para el primer año. Y todavía se espera muchísimo más de la Universidad Nacional. Yo conozco bastante bien la estructura, el presupuesto y la historia de la Universidad Nacional. Y es principalmente el modelo neoliberal, pero antes del modelo neoliberal, que es los 90, la intervención de quien en paz descanse, va Osvaldo Ramos Soto, que fue llevar la doctrina de seguridad nacional a la universidad. Ahí se acabó. La universidad tuvo su época más próspera entre el 68 y el 82, que fueron los periodos de reforma universitaria. 14 años. 14 años, donde estuvo el doctor Almendares, Jorge Arturo Reina y el otro apellido Zelaya, no recuerdo, Chilo Zelaya, no recuerdo, pero apellido Zelaya. Esas son las épocas de gloria de la Universidad Nacional. Pero veo que a Odir lo quieren, Odir Fernández ahí en la universidad. No, él es popular. Lo veo bailando ahí, todo eso ahí con los estudiantes. Pero la Universidad Nacional yo creo, Raúl, que nunca lo hemos visto en su total potencialidad a la universidad. Si la viéramos, nos daríamos cuenta que todavía no ha llegado la reforma universitaria, por la estructura que tiene, pero por lo que debe significar para la sociedad también. Aún así sigue siendo la mejor universidad de Honduras. Sí, pero, la nacional. Sí, claro, la nacional es fuertísima, es una estructura académica. Es una ciudad. Gigantesca, sí, además nacional, tiene varios centros regionales, sin duda la más masiva y donde están casi por razones cuantitativas deben estar ahí cualitativamente los mejores estudiantes del país. Lo que pasa es que también habría que revisar hacia dónde esté orientada la educación superior en Honduras, ¿verdad? Porque tiene mucho eso del modelo maquilero del pensamiento y no todos los estudiantes universitarios salen con capacidad de análisis en profundidad de lectura, porque los estándares académicos los bajó mucho el neoliberalismo. Sí, yo trabajé en equipos de comunicaciones en el gobierno directamente, hoy soy asesor nada más y podíamos ver graduados universitarios de periodismo, por ejemplo, que se les dificultaba redactar con mucha frecuencia. Y eso debe ser de secundaria. No, y eso no crea que... Y no es la universidad. No, pero ese es hoy también, que tienen dificultades. Bueno, ha descendido entonces, pues, porque todavía en su generación yo puedo contar varios profesionales que salieron de la Universidad Nacional que son muy buenos y se han destacado en medios, por supuesto. Yo siento que ha ido como una curva un poquito descendente. Bueno, eso durante el periodo de Julieta, precisamente, que fue donde más estudiantes empezaron a graduar, donde más supuestamente filtros para entrar a la universidad había, y a fin de cuentas la calidad académica, yo creo que hay mucha deuda ahí todavía, sin decir con esto que no hay personas brillantes en la Universidad Nacional y que aportan, o sea, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero para lo que debería representar, digamos, la universidad podría aportar muchísimo más. O sea, que en deuda entonces la ex rectora Julieta Castellano. Absolutamente. Ella marcó un parteaguas. En eso no podemos negarlo, porque la corrupción del Frente Unido que había antes, ¿no? Y de todas las secuelas del 82 habían sido descarados. Y cuando ella llega, si bien no compartimos algunos criterios de administración universitaria, no podemos decir que es que Julieta fue una corrupta en robar o favorecer.
Yo no recuerdo nada de eso. La lucha fue en determinado momento porque ella excedió su periodo de gobierno y quería continuar en la universidad, y la verdad es que no. O sea, que la reelección de ella, ¿cómo fue? Fue una negociación entre varios sectores. ¿Pero fue legal o no? Bueno, no, desde el punto de vista legal no, pero ahí hay una sopa en la universidad de la intervención que si usted mide los tiempos y los periodos, ahí han habido N violaciones a la ley orgánica de la universidad. Bueno, ya hablando en el campo político, ¿cuántos años dice usted que ya tiene de...? De militancia tengo 30 años de militancia. Porque ¿Y siempre tengo 45. con una tendencia así socialista? Siempre milité izquierda. en la izquierda, siempre en la izquierda hondureña. Bueno, mis papás eran militantes de izquierda, así que yo no tuve mucho por escoger, digamos. ¿Y cómo anda esa izquierda aquí en Honduras? Porque Marvin Ponce dice que aquí... Marvin Ponce lo dijo aquí en este mismo programa, que sí, es piruja la izquierda, dice. Bueno, depende de los parámetros, ¿verdad? Yo pienso que no hay que... Es que esos reduccionismos que algunas veces... o tal vez es la forma de Marvin de hablar, ¿verdad? Pero yo creo que todos caemos en ese error. Mire, la izquierda hondureña tiene momentos, digamos. Por ejemplo, la gran huelga del 54 es organizada por el Partido Comunista de Honduras, pues, y es un hito de la izquierda hondureña. ¿Qué pasó con ese partido? Bueno, ese partido vivió bajo represión, bajo proscripción. Muchos de sus principales secretarios generales pasaron años en las cárceles o en el exilio, ¿verdad? Muchos otros compañeros fueron asesinados. El asesinato político contra la izquierda fue sistemático. Antes del año 50, digamos, era más probable que asesinaran dirigentes liberales, que eran los que se oponían a las dictaduras militares y cachurecas en el país, y después de los años 50, con el alzamiento obrero, fue más frecuente el asesinato de dirigentes comunistas. Pero mire cómo ha ido cambiando el tiempo, porque hoy un partido de tendencia izquierda o de corte izquierdista está en el poder. Sí, bueno, es un cambio, un salto extraordinario. Recuerde que además nosotros apenas tenemos 2 años, 9 meses en el poder, pues eso es todo, ¿verdad? Son 24 meses más 9, a ver, son 33 meses, ¿no? Eso es lo que lleva a la izquierda en el poder. Entonces, en Honduras, revertir toda la estructura económica, política, social, cultural, ¿verdad?, que existe en nuestra sociedad es sumamente complejo. 33 meses, dice. ¿Y cuántos meses estará la izquierda aquí en Honduras en el poder? Bueno, yo soy muy optimista. A mí me parece que, además del buen legado del gobierno de la presidenta Xiomara, las buenas cifras macroeconómicas, la reducción de la pobreza, la reducción de la extrema miseria, el crecimiento económico que tuvo el país, las nuevas alianzas internacionales, haber desacelerado el ritmo de endeudamiento, que eso era muy necesario para que podamos en algún momento ver el freno total de la dependencia. Bueno, son tantos elementos que a mí me parece que no solo continúa en el gobierno de la compañera Rixi Moncada, que me parece que es la virtual ganadora de las próximas elecciones, sino que hasta después, incluso mucho después de eso. ¿Que la abogada Rixi Moncada es la virtual ganadora? Sí, totalmente. O sea, porque mire, el Partido Libre, a pesar de esta campaña a la que ha sido sometido, a pesar de que la oposición no reconoce ninguno de los avances del país e incluso nos culpan a nosotros de cosas que son responsabilidad, que es público y notorio, pues que son responsabilidad de ellos, de cómo entregaron las finanzas del Estado de Honduras. Aún a pesar de eso, cuando nosotros convocamos a la base a reuniones, ya sea de corrientes o convocatorias de dirigencia de partido, ahí está presente toda la dirigencia y ahora más, ¿verdad? El partido ha estado creciendo, obviamente porque también estamos en el poder. Entonces la estructura que tiene ahorita presencia en todo el territorio nacional, en las comunidades de hondureños en el extranjero, activas, vivas, ahí es Libertad y Refundación. ¿A quién usted mira colocándole la banda presidencial la actual mandataria Xiomara Castro de Zelaya? Para mí es inminente que la próxima presidenta del país es Rixi Moncada. Por mérito propio, por un lado, y por otro, porque los candidatos de la oposición en nuestro país, ni licuándolos, usted saca una persona decente ahí, ¿verdad? O sea, eso es un grave problema que tiene la derecha de Honduras, ¿verdad? Cuando usted dice que no hay decentes, o sea, todos son corruptos en la oposición. Más allá de ser corruptos o no, también sus actuaciones políticas no han estado del lado de las mayorías, pues han sido de esas visiones conservadoras que creen que prolongando este sistema de mercado totalitario, ¿verdad?, este sistema de exclusión, este sistema de concentración de la riqueza en pocas manos, creen que ese es el camino del desarrollo y ya se demostró que no. Entonces, incluso yo he demandado de la derecha hondureña, bueno, obviamente más consecuencia, pero más análisis económico, político, para que podamos escuchar propuestas. Bueno, ¿cómo dicen ellos? Privatizando. Ya se privatizó y lo que se privatizó no funcionó o funcionó muy mal, ¿sí? Ya se entregó mucho al sector empresarial que dirigieran ellos. Ya pasaron los máximos líderes de los movimientos tradicionales por el poder. ¿El sector empresarial mantenía el control sobre los gobiernos?
Históricamente y sobre todo más en los últimos años. ¿Y Porque hoy cómo están? con un poder extraordinario. ¿Todavía hoy? Todavía al día de hoy, claro que sí, el Estado es una fracción del poder social, digamos, que queda, porque el poder empresarial y corporativo del capital transnacional, por ejemplo. Pero ese poder pueden con la actual presidenta Xiomara Castro. Bueno, precisamente hay confrontamiento permanentemente, ¿no? Hay confrontación, o sea, si la presidenta ejerce una medida de soberanía, inmediatamente responde el capital transnacional con una campaña, ¿sí? Si la presidenta interviene en la parte social, entonces nadie habla de la inversión social que hay actualmente en el país, ¿sí? O sea, no hay una voluntad de crear un diálogo entre gobierno y sectores privados, no existe. En realidad, por lo menos de los dueños de los medios de comunicación, es muy limitado quien da espacios honestos al gobierno de la República. Y bueno, hay otros que obviamente también el gobierno invierte en pauta, pero es realmente poco, ¿verdad? O sea, ¿ustedes sienten que están 12 solos? veces, mire, es 12 veces menos lo que se invertía en el gobierno de Juan Orlando. O sea, ¿usted siente que están solos? No solo en el acompañamiento mediático, digamos, ahí sí nos sentimos como que obviamente falta un eco ahí que carece pues de honestidad, porque si sos un medio de comunicación igual reportás con alguna, digamos, con algún equilibrio las cosas que ocurren en el gobierno, pero no de la forma en la que la mayoría de los medios grandes, ¿verdad?, nos han atacado jamás, sin reconocer nada de la presidenta. O sea, ¿sienten ustedes porque la presidenta ha dicho que se sienten bajo ataque? Ahí exactamente está el ataque. Cuando vamos a las poblaciones, ahora mismo que se están reuniendo, por ejemplo, las corrientes de nuestro partido, a mí me ha parecido sorprendente porque la corriente que se conoce como más pequeña o mediana, digamos, sin mencionar obviamente los nombres, en determinado municipio o departamento, están llegando miles de personas. Y hay gente que nos llama y nos dice, yo quiero adherirme y afiliarme al Partido Libertario de Fundación. Y esos son los tactos que el pueblo hace, porque está viendo que hay una tendencia a que el gobierno sigue avanzando, a pesar de los ataques, y sigue haciendo obra social, que no hay grandes escándalos de corrupción tampoco, hay excepciones con esos temas y se han denunciado hasta por el mismo gobierno. El otro día capturaron a un juez que andaba en picardías, era de libre. Sí, lo capturaron, o sea, tampoco hay miramientos, porque no hay una injerencia de un poder sobre otro. No hay una persecución política, como se dice. Ahora mismo salieron cuántos requerimientos fiscales esta semana contra deudas que tenemos contra el Estado de Honduras desde hace 10 años, demandas de la población de hace más de una década, porque robaron, saquearon el Estado de Honduras. Entonces, todo eso lo ve la población. Y ahora mismo que la presidenta ha ratificado la venida de la Sisi, por ejemplo, ¿verdad?, que también es una demanda de la población, que los jueces son completamente independientes. Ayer entregó el borrador ella, un segundo borrador. No, pero ya estuvo. ¿Será que va a venir la Sisi? Puede venir en el próximo trimestre ya depende de Naciones Unidas. Ya se lo hemos pedido de 1000 maneras a Naciones Unidas, cartas públicas, incluso la propia presidencia de la República pidió a Naciones Unidas que se revelen las negociaciones. Y si las Naciones Unidas, por ejemplo, pide como requisito derogar el pacto o la amnistía, que algunos le llaman pacto de impunidad, ¿quién sabe que venga? No, pero es que no pasa por ahí. No pasa ¿Por dónde pasa la llegada de la Sisi al país? Pasa ahorita por Naciones Unidas. La pelota está en la cancha de las Naciones Unidas. Así es, ya solo que manden ya el equipo, que anuncien cuándo vienen. Podrían venir ya. Ya estuvo. Ya se revisó el documento, ya. Y vendrá parejas así, sí. Viene completamente independiente. Eso ahí lo dice la carta, lo dice el acuerdo. No se ha hecho público, ¿verdad? Pero ya en lo que resaltó el comunicado de presidencia dice... Bueno, y usted sabe por qué usted es asesor presidencial. No, pues sí, yo estoy ahí. No, en eso yo le digo... ¿No le da usted ahí una colita? No llego... Bueno, algunas veces cuando coincido con alguna redacción puedo contribuir, pero ahí hay mucha gente pensando. ¿En qué más lo llaman a usted para decirle queremos que nos apoye en esto? No, en varios temas, en el tema internacional, por ejemplo, en el tema de perspectiva política y comunicación, eso. Yo porque, por ejemplo, ahí hay gente muy capaz, muy competente en el tema económico, por ejemplo, en el tema de energía del país. ¿Qué le puedo decir? Es más sensible el energético. Sí, pero ahí, por ejemplo, ahí tenemos nosotros un doctor en energía, pues no se puede tener nada mejor. Y ahora, todo el equipo que lo acompaña. Y así en cada uno de los ministerios tenemos la gente más destacada, digamos, del país. Obviamente usted tuvo que haber visto hoy el discurso de la presidenta ante la Asamblea General 79, claro, en este caso. 17 minutos. Sí, corto, a excepción de otros mandatarios, les dan 20 minutos, tengo entendido. Y fue un discurso corto, pero concreto.
Sí. Ella comenzó diciendo de esas amenazas de golpe de Estado. ¿Realmente están esas amenazas de golpe de Estado aquí en el país? Sí, si la derecha pudiera hacer un golpe como hizo el 2009, lo haría. Ahorita, ¿Lo hacen? Hoy mismo. Hoy levanta la campaña, hoy mete a la presidenta en un avión, la manda a donde sea y hoy toman el poder por la vía de la fuerza. Sí, la derecha hondureña es bruta, así va. ¿Y esa derecha que son muchas personas? Ese es el problema. ¿O tienen nombre y apellido? Tienen nombre y apellido. Aquí estamos peleando contra los apellidos, ¿verdad? Todos son de origen palestino. Y si hay nombres y judío. apellidos, ¿por qué no se llevan a...? No, si ya se conocen. No, porque ellos han sido dueños de todas las instituciones. O sea, ¿no se puede contra estas personas entonces? Sí se puede, poco a poco. Se puede, y se ha rescatado el espacio público desde el momento que estamos debatiendo el problema, por ejemplo, de las exoneraciones. O sea, usted me está diciendo que eso de la amenaza de golpe de Estado no es ninguna especulación. No, eso es un hecho concreto. Y el presidente Zelaya incluso ha hecho un conteo ya público de que llevamos 8 intentos de golpe, ¿verdad? Desde que estos dos años sí. Claro que sí, 9 tomando meses, en cuenta, por ejemplo, meses. lo que quisieron hacer en el Congreso Nacional para hacer juicio político, ¿va? Desde el principio, cuando la primera atención de Cálix. O sea, usted me está diciendo que han existido 8 intentos de golpe de Estado en Eso el lo mandato digo, de la presidenta Xiomara Castro. Lo cuantificó así el presidente Zelaya, ¿sí? Y él habla de los episodios en los momentos en que se han intentado desestabilizaciones, pues a nivel de intentar el rompimiento democrático en el país o argumentos para eso, para que hayan azonadas militares. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros yo me he dado cuenta que tenemos un ejército diferente. No es que es un ejército de izquierda, porque eso sería absurdo plantearlo, pero es un ejército que quiere, sobre todo en su oficialidad más importante, cumplir con su carrera militar. Eso es todo lo que les interesa, ¿me entiendes? Pero es delicado lo que le ha No, claro que denunciado. sí, claro que sí. Claro que sí, lo es, porque volvemos a pasar por una tormenta de esas y el país yo creo que ya no se levantaría nunca No, más. esa no es tormenta. Sí, lo que pasó en el 2009 no es tormenta porque todavía no... La sociedad está dividida, usted lo sabe. Aquí o son golpistas o resistencia, o sea, quedó partida la sociedad. Bueno, ahí yo tengo una observación. Mire, la sociedad, y esto es un viejo razonamiento, ¿no? Sociológico, la sociedad está en sí misma dividida, ¿no? En intereses. Nosotros los marxistas pensamos que en clases, ¿no? En clases sociales. Y por ejemplo, usted ve la base más baja de la sociedad, que es una cantidad enorme de personas en nuestro país, que ronda el 40% que no tienen ni qué comer, ¿verdad? O sea, esa es la clase más baja que tenemos nosotros. A ellos yo no los responsabilizaría del país que tenemos, ¿no? Y luego está la clase... Toman decisiones. No pueden ni comer. Pero si van a las urnas. Esa es la decisión que toman, precisamente. En política ellos son tan ciudadanos como cualquiera otro, pero no tienen los mismos derechos en la práctica, no tienen los mismos derechos. Bueno, de hecho no tienen ni siquiera acceso a la alimentación. Sí, acaba de decir exacto, usted. que es algo constitucional, digamos. Igual esas tasas han ido disminuyendo, ¿verdad? Precisamente porque hay programas sociales en el gobierno de la presidenta Xiomara. Luego estarían los asalariados intermedios, digamos, los que no tienen un trabajo permanente, ¿verdad? Y apenas reciben un ingreso. Los podemos colocar ahí mucho, ¿no? Podrían estar ahí también los trabajadores en general. O sea, la clase de trabajadores es muy amplia, ¿sí? Es muy, muy amplia. Y la élite es sumamente pequeña. Y lo que llamamos clase media es un factor eminentemente reducido de la sociedad, ¿no? Pero muy reducido en cuanto a que si esa clase media tiene acceso a tener pues su vida cubierta pero monetariamente. Que, o sea, yo lo que quiero implicar es que las grandes mayorías de nuestro país son mayorías empobrecidas o sobreexplotadas. Usted vive aquí en Honduras, Sí. Yo igual, como todos los que nos están viendo en este instante, pero esos aires de golpe de Estado, si son concretos, eso es sumamente preocupante. Sí, lo es, pero eso es uno de los dilemas que nosotros que tenemos que enfrentar, no todos. O sea, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no? que incluso haya nuevamente candidaturas del cartel del narcotráfico abiertamente en política. ¿Cómo cuáles? Como las del Partido Nacional, ¿verdad? O sea, Ana Hernández sacó su candidatura luego de que el viernes hubiera sido sentenciado su esposo, por ejemplo. ¿Esa candidatura de dónde viene, dice? Pues del cartel y de dónde más, si no viene del Juan Orlandismo, pues. El Juan Orlandismo era un cartel, o es un cartel, ¿sí? O sea, ¿qué es la bandera entonces del narcotráfico hoy? Imagínense que todos los candidatos que se le han sumado también han sido señalados por estar en ese negocio también. No, es que el tema es que el cinismo llega tanto en este país que, o sea, nosotros nos señalan como gobierno de ser violadores de derechos humanos, del asesinato de un compañero como Juan. O sea, es la historia del mundo al revés, ¿no? Patas arriba, la historia del mundo al revés. Así se llama un libro de Eduardo Galeano que se lo recomiendo. Está gratuito en internet.
Entonces es justamente contar la historia del otro lado, ¿no? Nosotros seguimos siendo de muchas maneras, como decía la presidenta, los infiltrados, ¿va? En el sistema, ¿verdad? Desde adentro lo estamos queriendo cambiar. Infiltrados porque nunca había llegado un partido de corte Porque de nunca izquierda. había llegado una intención de hacer popular el Estado, de hacer el Estado al servicio de todos, porque siempre había habido un Estado que defendía élites, porque siempre había habido un Estado que concentraba precisamente, ayudaba a concentrar la riqueza en pocas manos, y hoy ya no existe eso. O sea, tanto que hablan del familión, yo quiero que me presenten un caso de ese familión de casos de corrupción, o que ellos están utilizando el poder para enriquecerse, o que si la gestión de ellos es totalmente pública, todos los días dicen qué están haciendo. O sea, ¿y dónde andan? Y no han sido señalados por nadie, por un acto de corrupción. O sea, en este caso, la familia presidencial no tiene, en este caso, necesidad de robar, como se ha denunciado siempre, de que los funcionarios roban. Pero yo le digo, nadie tiene necesidad de robar. Nadie tiene necesidad. Nadie tiene. El que tenga para comer no tiene necesidad de robar. Yo creo que el que no tenga para comer, hay un país en Europa, no recuerdo, creo que es Holanda, que si alguien roba por hambre no es delito, ¿sí? Yo creo que se constate que roba por hambre. Sí, exacto, pero aquí cuántos no lo harían, pues, ¿me entiendes? Deberían haber muchos programas sociales para que nadie pase hambre, porque eso es una injusticia total en todas las sociedades. Hay una estadística que dice que en el planeta se bota a la basura la mitad. Gana decorosamente un funcionario para que no sea tentado para robar. Bueno, es que, mire, lo de la ambición tiene que ver con los vacíos internos, ¿verdad? Cuando uno dice que, como dice José Martí en uno de sus poemas, dice, poco por dentro tiene el que mucho por fuera necesita, ¿sí? Así lo resume, ¿no? Entonces, por avaricia, por ambición. ¿O pero por qué? La avaricia, la ambición y todos esos sentimientos se quieren materializar, o sea, se quieren llenar, ¿verdad? Comprando cosas o siendo más o teniendo poder, ¿va? Las personas que llegan al servicio público creyendo que eso es poder o que se les sube a la cabeza, como se dice, pues yo creo que son personas muy vacías. Fíjese que, bueno, y estamos hablando de eso por las candidaturas o precandidaturas que usted anunció. Sí. En este caso, con nombre y apellido, el Diana García, que usted dice que es brazo del narcotráfico. Es delicado eso también. Solo esa precandidatura es brazo del narcotráfico. Bueno, ¿y qué podemos pensar del resto del Partido Nacional? Pues ahí están todos los mismos que estuvieron en el gobierno con Juan Orlando. Y mire, del narcotráfico y de muchos otros negocios ilícitos, pues. Vaya a ver cómo vive esa gente. Esa gente vive a todo tren. Esa gente vive como rico en este país. Y a muchos de ellos ya lo eran, ¿va? Si bien es cierto, ¿verdad? Porque siempre ha sido esa élite misma la que ha tenido acceso al poder. O sea, la élite del Juan Orlandismo todavía está aquí vigente. Pues como se ha dicho, ¿no? Se cortó la cabeza, pero aquí está el cuerpo. Y el cuerpo sigue operando con todo. Si lo que se perdió del Estado de Honduras son miles de millones de dólares. O sea, ¿se acuerda usted cuando nos escandalizamos con el Seguro Social que eran 7.200 millones de lempiras? Que eran como 325 millones de dólares en aquel momento. Hoy, ¿cuánto hemos cuantificado de lo que ha sido el saqueo de toda la narcodictadura por 15 años? Si solo en lo que se exoneraron de impuestos por 14 años ellos, cuando empezó el gobierno cuando empezó la exoneración fiscal, los últimos 15 años, pues, han dejado de pagar más de 23.000 millones de dólares. Eso es el negocio del golpe de Estado, pues. No es que ellos impusieron como derecha y sus valores. O sea, no hay patriotismo, aquello de sentimiento, sino porque todo fue dinero. De interés económico. Todo fue dinero siempre y muchísimo dinero. Y este país es tan pobre porque ha sido muy mal administrado. No es cierto eso que dice Bukele, que si no se roba, dice ajusta. No es cierto. Ocupamos muchísimos más recursos para tener una vida digna. Pero al menos si no hay corrupción y se dirigen las políticas de desarrollo económico y social donde deben dirigirse, que es muy evidente, es muy obvio lo que hay que hacer en este país, digamos, para desarrollarnos, me parece que obviamente en algún momento vamos a salir adelante, no como siempre, pues que siempre fue que íbamos para atrás como país y nos quedamos estancados. Hoy tenemos crecimiento económico, hoy tenemos estabilidad de la moneda, hoy tenemos inversión nacional, inversión extranjera, lo que yo le comentaba, que aquí se ha priorizado incluso por la inversión extranjera, que obviamente es importante y la necesitamos, y ha estado en crecimiento durante el gobierno de la presidenta Xiomara. Pero lo que hay que fortalecer en Honduras es la inversión nacional, al empresario nacional. Es una visión como muy, muy elemental y si se quiere hasta muy, ni siquiera socialista, pues, sino muy republicana, muy nacional. Pues. Juan Carlos Sicafi, expresidente del COEP, dice que invertir en Honduras es como un deporte extremo. Sí, totalmente. Yo sí les digo, porque yo conozco muchos emprendedores, medianos, grandes, pequeños, y a los medianos, digamos, cuando les toca pagar planilla,
¿verdad? O sea, es un estrés de verdad, pues, a los empresarios que trabajan y que pagan impuestos, que es la gran mayoría del país, obviamente es difícil, pues, es difícil. Está en una competencia desleal contra aquellos que no pagan impuestos. Absolutamente. O sea, todavía hoy hay empresarios que no pagan impuestos, todavía. Claro hoy. que sí, incluso la ley de justicia tributaria, que es justa y necesaria, como dice la consigna, no va a afectar esas capitales que ya existen, sino que hasta dentro de 15 años van a empezar a pagar impuestos. Así de blanda es esa ley. ¿Por qué? Porque así es la reforma, para no romper con los convenios que ya se tienen con esas empresas, para no ahuyentar la inversión extranjera, que solo genera, además, todos los exonerados solo generan el 6% del empleo nacional, que es importante, ¿verdad? Que no es, o sea, pero es despreciable frente a lo que está desregularizado y que es lo que mueve la economía del país. Usted cuando va a un restaurante, usted paga impuestos, ¿verdad? Claro, sí. Si va a comprar a un supermercado, también paga impuestos. Claro que sí, claro. Igual yo, pero ¿por qué otros no pagan entonces? Sí, no, porque ellos, precisamente cuando ellos financiaron a gente como Juan Orlando Hernández y a partidos como el Partido Nacional, ya llevaban un proyecto de generar una clase privilegiada, un sector privilegiado. Y privilegiaron a sus empresarios y ahí se metieron los bancos también, porque casi todo el sistema financiero estuvo también con Juan Orlando, lo más importante, pues. Y ellos también fueron, bueno, sí terminaron administrando el Estado de Honduras, pues. Todo el Estado de Honduras se administraba en la banca privada a través de fideicomisos, por ejemplo. Entonces, ellos fueron los que más se beneficiaron de todo el golpe. El golpe fue un asalto al país por 12 años, 7 meses. Eso fue el golpe de Estado. Repítame esa frase, ¿el golpe de Estado qué fue? Dice. El golpe de Estado fue un asalto al Estado de Honduras, un robo durante 12 años, 7 meses, de manera permanente. Y además de manera, ¿cómo le digo?, voraz, lo que se robaron. Tipo secuestro, entonces, sí, del aparato estatal. Mire, yo escuché decir una vez al presidente Zelaya una frase que él lo dice obviamente con un grado de sorna, pero no deja de tener razón. Dice, si Juan Orlando hubiera utilizado la mitad de su inteligencia para desarrollar Centroamérica, hubiéramos sido como un país europeo, pues, porque nadie duda de su capacidad de inteligencia. Lo que pasa es que utilizaba es muy inteligente Juan Orlando Hernández. Claro, sumamente, y obviamente todos los poderes que lo acompañaron, porque no se trataba de una persona, sino se trataba de una persona completamente inescrupulosa, inteligente y enfocada en un objetivo perverso, que era como volverse peor que un capo, pues era presidente, era capo de la droga, era jefe de Mara a nivel nacional, o sea, imagínense qué niveles de concentración de poder y de perversidad había en ese proyecto. Y en torno a él, la oligarquía hondureña y todo este proyecto de concentración también de las estructuras económicas del país, que obviamente volvieron un país sumamente desigual, irracional totalmente. Bueno, eso evidentemente la gente tiene su propia conclusión con lo que ha pasado. Con lo de la sede declaradas inconstitucional, esas demandas, ¿quién las va a pagar al final? Bueno, primero yo pienso que el gobierno debe actuar en cuanto a tener una comunicación con todos los inversionistas, porque a nosotros nos interesa la inversión y que se quede, ¿sí? Eso no es el problema. El problema es que ellos tienen que respetar las leyes nacionales. Ya lo dijo el abogado de Próspera, dijo, nos cambia todo el esquema de negocio. Bueno, entonces hay que readecuar el esquema de negocio. ¿Van a dialogar con ellos? Por supuesto. Con ellos y con toda la inversión extranjera que venga al país debe haber diálogo. O sea, nadie les está diciendo váyanse. Tienen cosas interesantes, como 1000 empresas más en el país tienen cosas interesantes, pues. Lo diferente de ellos es que son una empresa extranjera. Y aquí hay una gran cantidad de inversión extranjera. De hecho, le repito, en crecimiento. Solo este año en el índice interanual se registraron más de $1.000 millones en inversión extranjera, de los cuales más del 60% venía de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si estos inversionistas no aceptan las reglas del juego ahora? Mire, yo dudo que ellos se quieran retirar, porque ellos tienen ya ventajas, o sea, ya han hecho los estudios, pero hay algunas cosas que no van a poder realizar. Por ejemplo, querían tener laboratorios de biogenética para no entrar en ninguna regulación internacional, y eso a nosotros no nos interesa, por ejemplo. La biogenética privada es perversa también. Si se hace con fines públicos y en medio de investigaciones científicas aprobadas por los organismos internacionales competentes, como Estado de Honduras, estamos de acuerdo. Pero si se hacen investigaciones privadas, así, sin ninguna regulación internacional, para temas de salud, con seres humanos incluso, eso sí, a lo de las sedes nos parecía a nosotros muy perverso.
Bueno, la oposición dice es que como esto lo hizo los partidos conservadores es malo, pero No. entregarle parte del puerto de Enecan en el sur a China, eso sí es bueno. Pero de ninguna manera se ha entregado, pues. O sea, precisamente lo que tenemos es una negociación que, como usted ha visto, no ha sido una negociación fácil. Bueno, yo creo que para ¿Por muestra qué un se le botón. tiene tanto miedo a hablar de China? Primero porque hay muy poca información. A mí me ha tocado buscar las fuentes directamente y afortunadamente estoy muy cerca, digamos, de las gestiones del embajador chino. Sé cuáles son sus gestiones acá. Paso informado de eso, pues, y sí le puedo decir que ambos países hubiéramos querido que fuera más rápido, pues, por ejemplo. Pero hay que hablar todas las cosas para entrar en una relación nítida, impecable, cuando ya empecemos el intercambio comercial en serio y que efectivamente sea una relación ganar-ganar. Y para eso hay que defender los intereses nacionales y por eso es que este proceso es a su ritmo, pues. O sea, no hay que tenerle miedo al gigante asiático. Para nada, pero tampoco hay que abrir los brazos, ¿va? Como que si fuéramos, como que si fuera la panacea del desarrollo. No, es un ingrediente más muy importante, ¿va? Que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Y las relaciones con Estados Unidos cómo están hoy? Al más alto nivel, desde el punto de vista económico, en crecimiento, como le decía, en cuanto a la inversión, en muchos programas de cooperación todavía vigentes y con diferencias en el tema geopolítico, ¿verdad? Con algunas diferencias de perspectiva y de visión de, por ejemplo, el tema Venezuela, que es el que más roncha le causa a Estados Unidos, porque desgraciadamente para el pueblo venezolano está parado en 367.000 millones de barriles Usted de dice petróleo y eso lo van a perseguir hasta el último día de su vida. El tema de Venezuela es lo que más roncha le causa a la oposición. ¿O a Estados Unidos? A Estados Unidos. Y usted ha visto cómo la oposición para todo es Venezuela, ¿verdad? Es que Venezuela, o sea, ya, incluso Venezuela es el país ahora mismo de América Latina con mayor crecimiento, con mayor estabilidad de la moneda y con mayor inversión también social. Así que hay que tener cuidado, pues ahí está el caso de Argentina, que es un caso de la ultraderecha gobernando y está llevando a los pensionados a que los golpeen a la calle cuando hacen protestas. Usted estuvo en las elecciones recientes en Venezuela. Sí. Muchos dicen Maduro se robó esas elecciones, que las había ganado Edmundo González. Bueno, ya vio que el jueves pasado, el de la semana pasada, Edmundo González Urrutia admitió que él había perdido ya en una carta pública, pues después quisieron decir que estaba ¿Y usted qué observó ahí? Porque usted estuvo ahí, realmente fueron transparentes. No solo a su criterio, ¿cómo fue el proceso? No solo transparentes porque el mecanismo tiene todos los controles necesarios. Tiene, ¿cuántos eran? 33 peritajes tiene. Es una cosa que se puede comprobar. Mecanismos de verificación tiene más de 30, pues, póngalo. A su criterio, ¿cómo fueron esas elecciones en Venezuela? Totalmente pacíficas, transparentes, donde ganó evidentemente la enorme mayoría de Nicolás Maduro. Es que es gigantesco. Si usted viera los videos de los cierres de campaña, si usted conociera la estructura partidaria que tienen a nivel nacional, es una maquinaria electoral que no la van a poder derrotar. ¿Y entonces por qué dicen Maduro se robó las elecciones? Porque, bueno, hubo todo un ataque primero al Consejo Nacional Electoral para evitar la transmisión de datos, que ya está comprobado, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en internet. Lo otro es que, bueno, ellos, ya la oposición reconoció la derrota, en este caso él que era el otro candidato, y ellos nunca pudieron aportar pruebas, y sí las aportó las pruebas el PSV. Así que los disturbios comenzaron 24 horas después de que nosotros estábamos ahí en Caracas, pero fue como muy dirigido y muy acompañado de una orquesta internacional de medios que le dio toda esa tonalidad de dictadura. De hecho, yo volví hace una semana, estuve en Caracas nuevamente, en el encuentro antifascista internacional, y totalmente en paz, una ciudad totalmente normalizada la situación, y más es el escándalo que hay hacia afuera de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, que es lo que realmente está pasando ahí. Permítanos hacer una breve pausa. Claro que Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libre, también director ejecutivo de Fosovi. Interesante lo que estamos hablando en esta noche. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Hablamos con Gilberto Ríos, quien es director ejecutivo del Fosovi. Óyeme, ¿cómo está la situación real de la vivienda? Hablando en números reales, ¿cuántas familias hoy no tienen una vivienda? Familias que ya están ahí conformadas,
que inclusive tienen hijos, pero que no tienen una vivienda propia? Manejo 3 datos, me quedo con el segundo. Hay una cifra que habla de 950,000, el déficit. Hay otro que habla de 1.200.000 y creo que sí anda intermedio, creo que anda en 1.050.000, digamos, 1.050.000 casas, la deuda social que hay actualmente. Es un mercado gigantesco. Más de 1 millón de familias que no tienen una vivienda. Así es. ¿Y cómo viven estas familias? Con otras familias en condiciones, una importante parte de ellas en condiciones de hacinamiento, pero también otras en covachas, ¿verdad? O sea, en ranchitos, pues, o sea, en lugares donde no podría considerarse eso una vivienda, una casa, pues, porque son lugares muy estrechos. ¿Y estas familias están condenadas a no tener una vivienda? O sea, ¿hacia dónde vamos en el sector vivienda? Es bastante difícil porque hay que enfrentar mucho el interés inmobiliario, digamos, del capital inmobiliario, y ese está muy concentrado también en la banca, que es una banca poco dinámica, ¿verdad? Y que tiene intereses altísimos, tiene privatizada completamente la vivienda en el país. Entonces, el Estado lo puede enfrentar haciendo proyectos de vivienda, pero de alguna forma, en algún momento, se tienen que llegar a grandes acuerdos con la banca, porque a ellos también les conviene mover el capital, y las veces que lo han hecho con el Estado, igual les ha redituado de manera significativa. Yo le decía eso porque, bueno, antes las viviendas se pagaban a 15 años, ahora a 20, bueno, antes, hasta hace poco a 20, ahora a 30 años. Así es. Pero una vivienda que usted solo un número, 1 millón de lempiras, cuando usted la termina pagando, está pagando como 3 millones. Sí, por el interés precisamente bancario que hay, es demasiado fuerte, demasiado, pero además habrá que ver si estamos realmente construyendo una casa en un lugar donde va a haber posibilidad de acceso a áreas verdes, o sea, porque también a seguridad, por ejemplo, ya también eso está como muy estratificado, ya no es un bien común, ¿verdad? Solo ciertas zonas son seguras, solo ciertas zonas tienen agua, ¿me entiende? A pesar, digamos, de los esfuerzos que está haciendo el alcalde Aldana, que yo creo que es plausible, al menos en la capital por lo menos, que está devolviendo muchos de los bienes públicos y comunes, hace falta mucho porque se estratificó mucho la sociedad. Entonces, no solo es comprar una casa, es dónde comprar la casa, en qué comunidad, en qué sector del país. Y todo eso, digamos, debe ser siempre parte del debate de la vivienda, porque tenemos derecho a acceso a espacios públicos, tenemos derecho a acceso a parques, por ejemplo. Yo le escuché a usted decir la vez pasada que el primer paso era poner orden, ver cómo estaba la administración. Sí, de hecho yo estoy en una auditoría interna, va a durar hasta el 22 de octubre. Yo llegué el 22 de agosto, ya pasé un mes ahí, ya me enteré de cómo funciona la institución, la historia que tiene. La verdad es que el gran fracaso de Fosobi, digamos, o de la política pública de vivienda en el país fue la llegada de Callejas, ¿no? Y de los paquetes neoliberales. El INBA, que era la institución que había nacido en los años 60, que duró precisamente hasta el 90, fue la que desarrolló los proyectos de la Kennedy y el Hato, que son proyectos habitacionales exitosos, digamos, en la historia de nuestra capital. Y además, todavía hasta el año 88-89 recibía mensualmente cerca de 23 millones de lempiras, que es equivalente a recibir ahora 12 millones de dólares mensuales, ¿sí? O sea que era un superproyecto de desarrollo de vivienda con la presencia. ¿Por qué desapareció? Porque cuando viene la lógica privada de Callejas, le entrega el mercado inmobiliario a los bancos, y Fosobi lo reduce, digamos, a una institución que se encarga de las personas con menos alcances. ¿Es una institución de trámite hoy o realmente que se puede ejecutar y hacer que la vivienda baje en costo? Sí se puede, claro que sí. No, y además tiene proyectos inactivos de hace 20 años, que ahí están. Yo he visto ya notificaciones para 500 casas, para 1.500 casas. ¿Y ahí está el terreno? Ya está todo, solo que ¿Aquí en la ciudad capital? Acá en la capital. Sí. ¿Qué es lo que hay falta para echarlo a andar? Estaba estacionado porque los bancos no han querido que el Estado se meta en el mercado inmobiliario. O sea que el gobierno dentro de poco, me imagino, va a anunciar esa vivienda precisamente, social. Claro que sí, claro que sí. Y nosotros incluso yo esperaría, por ejemplo, desarrollarlo antes del primer semestre del año que viene, porque es un año difícil, es un año político. Y entonces todas las acciones positivas que hace el gobierno se van a valorar así. ¿Qué pasa si Libre no sigue en el poder en el 2026? Porque aquí los proyectos yo lo que veo es que los hacen a 4 años y después el siguiente gobierno comienza de cero. Ni modo, ese es el calendario político que existe. Porque si viniera otro gobierno, frenaría inmediatamente la inversión social y todo lo que apenas se ha empezado a desarrollar la institucionalidad en nuestro país, ¿verdad? Principalmente si es un gobierno de la oligarquía como los que tuvimos, ¿no? Entonces, que esa es la otra opción, pues. Entonces, Libre podrá cometer algunos errores, pero en cuanto a administración estatal, tanto en la gestión del presidente Zelaya, cuando fue el Partido Liberal, todavía esa facción en el gobierno,
como ahora en el gobierno de la presidenta Xiomara, nunca había habido tanta potenciación de la presencia del Estado en toda la vida de la sociedad hondureña. O sea que sí se puede, entonces. Claro que se puede. Pero ¿cómo hacer para que se cambie esa política bancaria? Mire que no es una opinión, es un hecho. O sea, ya se demostró que cuando el Estado rectora la política de vivienda puede tener proyectos exitosos. Cuando ya dejó de haber esa política pública, cuando comenzó los bancos directamente a encargarse del desarrollo de viviendas y todo eso en el país, ahí está, pues el déficit habitacional creció y ahora es más inaccesible la casa. Yo le decía, para nuestra generación prácticamente prohibida. Sí. Y eso puede cambiar. Y eso puede cambiar, por supuesto. Además, que hay otra lógica que a mí me parece que debe cambiar, que es que si pensamos en el Estado, pensamos solo en la vivienda social. Pero ¿por qué no nos metemos también en la vivienda intermedia, digamos? Me refiero a la vivienda de los profesionales. ¿Por qué solo los bancos pueden estar ahí, no? Y el gobierno no puede. Y así incluso porque se han incautado centenares de casas, por ejemplo, de ricos, y el Estado, ¿por qué no las vende también? Oye, se mete en el mercado inmobiliario completamente. ¿Y esos proyectos que se hacen o se ejecutan en otros países, eso de vivienda vertical? ¿Vertical? Sí, aquí hay como una... Apenas, ya está apareciendo en la ciudad. Si usted se fija, ya hay condominios y todo. Pero eso es muy caro y casi solo es para la gente pudiente. No, para nada, absolutamente. Digamos, el país, aunque no les guste escuchar el nombre, pero el país que más ha desarrollado casas en los últimos 20 años en América Latina es Venezuela. Ya van por la casa 5.100.000. Tienen todavía un déficit de 2,5 millones de casas. Y ellos han desarrollado condominios prácticamente en todo el país. O sea que en situación de vivienda actual, el más solvente es Venezuela. ¿Es un modelo de Venezuela en materia de vivienda? Absolutamente. De hecho, es un modelo de vivienda por encima del modelo de vivienda norteamericano, por ejemplo. Para que mire. Sí, la política pública de vivienda en Venezuela es extraordinaria. Sí, es extraordinaria. Está premiada por Naciones Unidas. ¿Va a tomar algo usted de ese modelo? Hay una parte que me interesa, yo le conozco bien, y por cierto que allá se fue a presentar al hotel donde yo me hospedo cuando voy frecuentemente por invitación del gobierno de Venezuela. Llegó un hondureño venezolano, fíjese que es hijo de un hondureño y de una venezolana, vive allá, y él trabaja precisamente con los proyectos más populares de vivienda, y han demostrado ante Naciones Unidas que cuando una comunidad, por ejemplo, se organiza en una cooperativa donde hacen su propia vivienda con su propia mano de obra, y luego integran una comunidad donde ellos comparten algunos parques y lugares comunes para que la propia comunidad los cuide, se puede disminuir el costo de la vivienda hasta en un 40%, se puede imaginar. Entonces, hay algunas experiencias exitosas de ese modelo que me parece que perfectamente podríamos trasladar al país, como hay otras que evidentemente no se adecuarían a lo nuestro. Pues. Bueno, algo se puede sacar, no es que todo es malo, como también así es. Se denuncia. Eso es lo que uno siente. Ahora, ya pasando al tema político electoral, ¿cómo visualiza usted este próximo año? Bueno, va a haber una batalla recrudecida, ¿verdad? Bueno, la abogada Rixi Moncada dice que se espera la madre de todas las batallas. Sí, ¿Por qué lo dice? Porque yo creo que, mire, se acostumbró tanto la élite a usufructuar el Estado de Honduras y a acomodar las leyes y todo para que ellos siempre salieran más beneficiados, que estos 4 años a ellos les han dolido muchísimo, muchísimo, y todavía no pagan impuestos. Entonces ellos ven que si el gobierno, yo creo que se va a lograr la ley de justicia tributaria en este gobierno, pero además hay otras transformaciones de privilegios que se van a seguir profundizando en el gobierno de Rixi Moncada. O sea, cuando dice la madre de todas las batallas, es porque ¿a quiénes se va a enfrentar? A esa oligarquía que nos hemos estado enfrentando, al mismo sector que todavía tiene mucho poder. O sea, la batalla no es contra los adversarios políticos, sino contra la oligarquía. Esos son títeres. ¿Y cuál de los adversarios políticos usted mira que encarne un proyecto de nación? ¿Con cuál de ellos podemos tener debates nosotros sobre política pública, por ejemplo, sobre política de desarrollo estatal? Con la perorata que se tiene, digamos, los candidatos del Partido Liberal, no todos, pero por ejemplo Salvador Narrala, ahí no hay un proyecto de nación, ahí no hay un proyecto económico. Es un chabacán ahí saltando, gritando tonterías. O sea, la única que tiene un proyecto real es la abogada Rixi Moncada, los demás es charlatanería. O sea, la estructura del pensamiento que nosotros llamamos socialismo democrático, el modelo de desarrollo para Honduras, un Estado presente en la vida pública del país, donde exista la inversión privada, pero regulada, ¿verdad? Para que no se cometan los excesos que se cometieron en el pasado por un pequeño grupo, por una minoría empresarial, no por una mayoría empresarial, que es la que aporta, ¿verdad?, al desarrollo del país. Ese proyecto que tenemos nosotros no lo tiene ninguno de los otros partidos. Los otros partidos son subsidiarios de esta idea de la concentración. Y una de las personas que más defiende también,
y articula a esos actores políticos en el país es Laura Dobu, la embajadora norteamericana, porque tan bajo anda el liderazgo de la derecha en nuestro país que hasta se ha hecho dependiente de la opinión hasta de congresistas. Usted ha visto cómo dirigentes del PSH han viajado a Estados Unidos, al Congreso, para que les digan qué pensar, para que les digan qué hacer. Y allá les hacen eco a las campañas que hacen aquí contra el país. O sea, los partidos de derecha están débiles hoy. Sumamente débiles, sobre todo en ideas. Hay mucho tradicionalismo. El Partido Nacional, por ejemplo, está muy débil. Totalmente. Bueno, ese está descartado, ¿verdad? ¿Y el Partido Liberal? El Partido Liberal le hemos tenido que mandar candidatos nosotros para que tengan algo que ¿Se los mandaron mostrar. o se fueron? Bueno, como usted quiera verlo, porque también dice que Kemel se los mandó y les ha metido caballos de Troya. Yo creo que no duermen tranquilos. Pues yo, la verdad, si viniera un Jorge Calix a mi partido otra vez, yo no dormiría tranquilo, pues, porque Jorge es un conspirador, va. ¿No dormiría tranquilo? No, es un traidor, no lo ha visto su comportamiento desde que está en política. Yo lo denuncié incluso en las elecciones pasadas. ¿No se acuerda que yo quedé mal en el partido por andar diciendo que era inflador de votos? Hasta a mí me marginaron por eso. Quedó diputado inflando urnas. ¿Y usted siente que le quitaron? Yo tenía votos a las usted? actas, ¿va? Así que, ¿Y esas actas qué decían? No, aparecía abiertamente inflado en todas, sí. Sí, con garabatos y todo para En las ponerse, internas. Sí, ¿Y claro. se podrá este próximo año inflar? No, ya no. Eso es una cosa importante. Fíjese, qué bueno que lo menciona, porque con esto de la huella dactilar y todos los controles que se aprobaron gracias a la gestión de Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral, pues la verdad es que tenemos mucha más tranquilidad de cómo se va a realizar el próximo proceso, tanto interno como el general, ¿verdad? O sea, no va a haber opciones para que haya fraude. No hay opciones, ¿verdad? Se ponen algunos candados ahí importantes que van a ser difíciles de violar. Obviamente que quien piense en la trampa ya estará viendo cómo, ¿verdad?, saltarse esas medidas, pero no va a ser fácil masificar el fraude como lo hizo en su momento Juan Orlando Hernández, por ejemplo. Bueno, estamos llegando al final. Sí. ¿Algo que usted quiera mencionar y que yo no le haya preguntado en esta noche, Gilberto Ríos? Bueno, un minuto. Sí, decirle que me pareció muy bien el discurso de la presidenta Xiomara, porque abarcó tanto los puntos no solo nacionales, que son importantes, como el caso del esclarecimiento del asesinato del compañero Juan López y la gran obra social de su gobierno, sino los casos internacionales como los bloqueos en la región, las guerras en el planeta y la necesidad de que haya más diálogo en el mundo y menos guerra, ¿verdad? Siempre cerramos este programa, La Palabra, con 5 frases o preguntas. Usted me la resume en una sola palabra, lo que se le venga a la mente. Bien, vamos a ver. Partido Libre. El camino, sí. Socialismo Democrático. Nuestras ideas, sí. Partido Nacional. El conservadurismo. Acceso a la vivienda en Honduras. Por dar grandes sorpresas. Gilberto Ríos. Un dirigente del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Gilberto Ríos, gracias. Dirigente del Partido Libre, director ejecutivo de Fosobi, entre otros cargos que hoy ostenta, también asesor presidencial. Se viene a continuación LTV Noticias Estelares, así que siga con nosotros a través de LTV. Hasta la próxima. Buenas noches.